Receta para Shabbat. Shabbat Shalom, bendiciones en este hermoso día de Shabbat. Hoy queremos compartir con mi amada esposa, mi nombre es Juan Pablo Rivera y mi amada esposa Lady Galeano. Queremos compartir una cena exquisita de Shabbat para este tiempo tan especial que el Eterno nos regala. Hoy le vamos a preparar un delicioso pollo a la marinera. Así es, entonces vamos a preparar, como decía mi esposo, un arroz blanco, una ensalada tropical, la cual llevará repollo, zanahoria, manzana, mango, fresas y crema de leche. Y empezamos con nuestro pollo a marinarlo. Entonces le vamos a aplicar sal, jugo de naranja, al gusto que ustedes deseen, y unas finas hierbas al gusto que cada uno desee. Después de haber hecho esto, lo vamos a llevar a nuestro horno ya precalentado por 1 hora. Después de 1 hora sacamos el delicioso pollo a la marinera. Exquisito y delicioso. Y ahora vamos a emplatar. Ya tenemos nuestra ensalada de repollo, manzanas, zanahoria, mango y fresas. Colocamos nuestra ensalada y nuestro pollo. Le aplicamos un poquito de nuestra salsa de naranja y queda nuestro emplatado. Shabbat Shalom, y esperamos que esta receta les haya gustado. Bendiciones. Bendiciones, shalom, shalom. Palabra de bendición. Shalom, muy buenas tardes, bienvenidos a este hermoso día de Shabbat y hoy con una palabra de mucha edificación para los hogares, para los matrimonios y las familias. Y bueno, quien les habla, mi nombre es María Fernanda Díaz. Y el mío, Andrés Gutiérrez. Y acá los saludamos con un abrazo muy grande de aquí de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en Paipa, Boyacá, así que les invitamos a que no se desconecten de este tiempo y tengamos un tiempo especial de instrucción que el Padre nos regalará en este hermoso día de Shabbat. Así como cada vez nuestro Eterno nos permite dar mensajes a través de estas redes sociales y a través de YouTube, de nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, pero hoy el Padre también ha permitido de que, como le decía mi esposa, desde acá, desde Paipa, podamos transmitir un mensaje para todos aquellos a nivel del mundo, de que puedan disponer y que sea de edificación para sus vidas. Así es, y bueno, hoy vamos a tratar un tema y se llama Restaurando la relación de los matrimonios creyentes. Y vamos a empezar a desarrollarlo, pero primero vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué se daña la relación en el matrimonio y cuánto más en los creyentes, en los que conocen de Yeshua, en los que conocen a el Eterno? Así que vamos a estar desarrollando 4 puntos para poder llegar a cómo empezar a restaurar eso que no podemos perder, porque es algo que el Padre estableció en medio de su palabra desde el principio de la creación, y es que los matrimonios estuvieran como uno solo, como Ejad. Entonces, lo que el Padre menos quiere, o lo que no le gusta a nuestro bendito Abacados, es que haya división en medio de los hogares, y que los hogares o caigan en un costumbrismo, o que los matrimonios caigan como de pronto poder ver un matrimonio afuera, lejos de la presencia del Eterno, y eso es lo que no quiere el Padre. Entonces lo que Él necesita es ver que desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde nuestro matrimonio, estemos totalmente restaurados. ¿Para qué? Para que asimismo nosotros podamos transmitir vida, restauración, plenitud a las demás familias. Entonces lo primero que vamos a tratar es no ver a mi esposo como Dios lo ve y lo ama. Es uno de los primeros puntos de por qué se daña la relación del Eterno. Vuelvo y le repito, no ver a mi esposo o a la esposa como Yahweh lo ve y como Yahweh lo ama. Durante el matrimonio
pueden ocurrir muchos sucesos de los cuales se pueden evidenciar en medio del caminar con el Eterno. Por eso el tema es muy importante y dice restaurando la relación de los matrimonios creyentes. O sea, ¿cómo así? O sea, un matrimonio de creyentes también se puede deteriorar. Pues imagínense que precisamente haciendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este estudio, pues uno llega a muchas conclusiones de las cuales por qué un matrimonio, supuestamente bajo la jupá, digámoslo acá, como nosotros como comunidad, se empieza a deteriorar, o por qué ocurren esas cosas. Y eso es lo que queremos transmitirles en el día de hoy, para que ustedes no caigan en esos errores, para que ustedes puedan abrir su entendimiento. Y el primer punto es no ver a mi esposo o esposa como Dios los ve, o como Dios los ama, porque es que como Dios ve las cosas de una forma tan diferente a como nosotros como seres humanos la vemos. Entonces es desde ahí donde nosotros tenemos que partir todo esto. Primero, cómo Dios ve a tu esposa o cómo me ve a mí como esposo. Y esos son los puntos en los cuales muchas veces el matrimonio de un creyente cae en un error. Y es un error gravísimo, porque ahí se desprenden del no ver a mi esposo o a mi esposa como Dios lo ve y como Él lo ama, pues se van a desprender otros sucesos en los cuales vamos a desarrollar en este momento. Así es, y cuando esto empieza a pasar en la vida o en el pensamiento o en la visión del creyente, viendo al uno y viendo al otro, empieza a haber algo que se llama la comparación. Empiezo yo a comparar a mi esposo con otros siervos de la comunidad. Oye, mi amor, pero es que, o la esposa le dice, pero es que usted ¿por qué no ora como Pepito? Pero es que usted ¿por qué no predica como Juanito? O porque no enseña como tal persona. ¿Sí? O porque es que míralo a él cómo se ha crecido, o míralo a él cómo, de pronto cómo se comporta o cómo habla, y porque usted no es igual. Porque hay algo totalmente diferente, y es que todos tenemos una esencia y una manera diferente. Entonces, cuando yo empiezo a comparar al esposo con otro siervo de la comunidad, entonces ahí estoy cayendo en un error. ¿Por qué? Porque no estoy viendo a mi esposo como el Padre lo está viendo, sino como yo lo quisiera ver, como un perfeccionismo, ¿cierto? Y muchas veces algo que más adelante o en este punto vamos a hablar, y es que veo a mi esposo, o tiene que ser mi esposo, tienen que ser mi esposa totalmente perfecto. Pero cuando Dios nos escogió y cuando Dios nos vio, ¿será que nosotros estábamos en esa plenitud de perfección? Ahora, ¿estamos nosotros en esa perfección? Estamos en medio del caminar con el Eterno, día a día esforzándonos para llegar a esa plenitud, ¿cierto? Pero cuando el Padre nos escogió, cuando el Padre nos vio totalmente imperfectos, con muchas debilidades, y aún así Él se plació por amor escogernos a nosotros, también depositar su amor, depositar su confianza, depositar su Ruach HaKodesh. Y a medida que íbamos caminando o vamos caminando con el Padre, Él lo que va haciendo es transformando nuestras vidas. Entonces muchas veces como pareja caemos en ese error. Y ese es un gravísimo error, porque ya tú no estás viendo a tu esposo como ese hombre que sí tiene muchas dificultades o muchas debilidades, muchas falencias. Pero ¿dónde se debe ganar o dónde podemos nosotros pelear de la manera correcta para ver a mi esposo como quizás tú lo anhelarías? No como que se parezca igual a la otra persona, sino como lo anhelarías de pronto con Dios. De pronto tu mujer has anhelado ver un hombre comprometido, un hombre disciplinado, un hombre con muchas cualidades, y eso está muy bien, no quiere decir que no lo sueñes ni no lo anheles. Pero ¿cómo se pelea de la mejor manera? En medio del lugar de intimidad. No cantaleteando, ¿cierto? Y no exigiendo a mi manera, ni a mi forma, ni mucho menos comparando. Porque eso van empezando a crear heridas. Y cuanto más empieza a ver, entonces cuando empieza esa comparación, el esposo empieza a decir, pues como yo no soy él, y empieza a haber un choque, empieza a haber una contienda constante. Así es, entonces, primer punto, del no ver a mi esposo o esposa como Dios lo ve o como lo ama, entonces tengamos mucho cuidado con la comparación. ¿Cómo estamos comparando a nuestra esposa o a nuestro esposo?
Entonces, tengamos mucho cuidado porque, como lo decía mi esposa, mira, cada uno tenemos una esencia diferente. Por eso es que somos muchos o todos somos distintos, que vamos encaminados hacia lo mismo, pero mi esencia es distinta a la esencia que es mi esposa. Entonces, no pueden haber comparativas en medio de un matrimonio de personas creyentes. Acá estamos hablando de personas creyentes. Porque, ¿qué pasa? Y ahorita también analizando mucho esto, que no se convierta en algo competitivo, ¿sí? O sea, que no cree yo competencia porque es que yo quiero que mi esposo sea igual a tal siervo o a tal otro, no, porque no va a ser así. Porque tal persona tiene una esencia diferente a la que la tiene la otra. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, primer punto, la comparación. Segundo punto, el que sea perfecto. Yo creo que eso es algo que sí, hay que llegar y exigirnos nosotros mismos para poder llegar a un punto como nos dice la escritura, la estatura de ese varón perfecto, pero nosotros siempre vamos a cometer errores. Pero acá lo sabio y actuar con sabiduría es que si yo tengo a mi esposo o a mi esposa, cuando yo vea que caiga en un error, pues ¿qué va a pasar en un matrimonio normal, en un matrimonio corriente? Pues se le van a ir encima, le van a ir a hacer las críticas y mejor dicho, usted no puede, usted es lo peor, y es ahí donde llega como eso. Me hubiera casado con Pepe, me hubiera casado con otro. Entonces todo esto nos lleva a que nosotros como seres humanos aprendemos de errores, sí aprendemos de los errores, que no es normal que caigamos en el error consecutivamente, eso es otra cosa. Pero lo que sí nosotros podemos decir es que nosotros aprendemos aún de nuestros propios errores. Porque así mismo el Padre nos va enseñando. Y así mismo Dios nos va capacitando para la obra que Él quiere que hagamos nosotros. Entonces todo esto se desarrolla ¿con qué? Con tiempo, con dedicación, con amor. Exacto. ¿Cómo Dios nos está viendo? ¿Qué tal si nosotros cometiéramos un error y Dios se nos fuera encima de una vez? ¿Cuántos de nosotros existiéramos? No, ninguno estaríamos acá porque ahí es donde el Padre demuestra o nos muestra cada día su misericordia y su compasión. Pero aún el Padre también nos lo exige a nosotros como esposas o como esposos. Nos exige a nosotros también que haya eso mismo que Él nos ha entregado: amor, misericordia y compasión. Vamos a ir a una parte de la escritura, está en 1 de Juan 3:18, y dice la palabra: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de la escritura que nos enseña, o que nos dice el Padre, que no solamente de palabras nosotros tenemos que mostrar el amor, o decirle a mi esposo te amo, o él decirme te amo, sino demostrárselo con hechos. Y uno de esos hechos se demuestra a través de la paciencia, de la misericordia, de la compasión, y también en actos de oración, en actos de sabiduría, porque de la noche a la mañana ni nosotros vamos a poder cambiarnos el uno al otro. Algo que me dice la escritura, que la carne no puede cambiar la carne, ¿cierto? Solamente el Padre puede cambiar el corazón del esposo o de la esposa. Entonces, ¿cómo nosotros entonces vamos a poder sobrellevar esta situación? A través de esos actos de amor que se demuestran también con misericordia y con compasión. Otro de los puntos que vemos en el primer punto que tratamos es que un error que se cae es solo mirar los defectos o debilidades de mi pareja. Solamente estoy enfocada no en lo bueno que él hace, no en lo maravilloso que él es o muchas cosas hermosas que hace, sino que estoy mirando, si ve que es que a usted no le gusta recoger los zapatos, si ve que es que usted X o Y razón, un ejemplo, y estoy solamente mirando los defectos, las debilidades. Entonces nunca estás contento con lo que tienes. Bueno, en ese punto yo quiero llevarlos a pensar un poco. ¿Qué piensa Dios de ti en ese aspecto que te estamos transmitiendo en esta tarde? Si solo miras sus defectos y sus debilidades, ¿qué pasaría si Dios solo mirara los defectos y las debilidades del ser humano?
¿hacia dónde llegaríamos? ¿Cuál sería el fin de nosotros? Pero dice que Él va perfeccionando la obra que comienza en cada uno de nosotros. Entonces, ese perfeccionamiento a través de su escritura, a través de la comunión, a través de su Ruach HaKodesh, es el que nos lleva a poder comprendernos verdaderamente como matrimonio, a comprendernos verdaderamente en lo que Dios nos ha establecido a nosotros. Entonces, acá en este punto, las debilidades y los defectos. Cuando nosotros tenemos debilidades y defectos, yo creo que todos los seres humanos tenemos debilidades y defectos, ¿cierto? Estamos bajo una naturaleza caída. Estamos bajo una naturaleza caída, que esto, todo lo que está pasando en mi vida se está perfeccionando y se está alineando según este manual de instrucción que es la Torá. Entonces, yo no puedo irme sobre mi esposa por decirle que usted tiene tal debilidad, sino más bien, bueno, la palabra como me enseña que yo puedo superar esas debilidades. Entonces es allí donde nosotros verdaderamente vamos a empezar a reaccionar de una forma correcta y actuar sabiamente para poder ayudarle a mi pareja a poder superar esas debilidades y esos defectos que ella tiene o que yo tengo. ¿Sí? Ella puede ver defectos en mí, pero ella no se va a ir encima mío o se va a ir en contra mío para poder decirle, no, es que usted es esto, usted es esto, usted es lo otro. No. ¿O por qué entonces, o digámoslo así, Dios se iría encima de nosotros o se iría en contra de nosotros porque nosotros tenemos debilidades? Yo creo que nadie más, Él nos conoce cómo somos nosotros. Entonces, aquí es la responsabilidad de la pareja para poder ayudar a que esa pareja deje las debilidades y deje sus defectos. ¿Para qué? Para que eso se transmita en inmadureces. Entonces, el Padre nos está ayudando a través de la pareja hacia mi vida para que nosotros dejemos inmadureces. Y así lo mismo a través de mi vida hacia mi esposa para que ella deje inmadureces. Hay una palabra referente a lo que tú dices y está en 1 Tesalonicenses 5:11. Y dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Si nosotros no ponemos por obra la escritura, ¿sí? Los textos que nosotros vamos a leer tienen que ver con el prójimo, pero dice que la Torá se resume, o la palabra se resume en dos mandamientos: amar a Yahweh por sobre encima de todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero si yo solamente estoy amando o viendo o fallando en ese mandamiento en el que no estoy viendo a mi esposo, no lo estoy amando como mi prójimo, entonces no estoy cumpliendo los mandamientos ni la Torá. Entonces, el Padre cada vez que nos enseña en su escritura, anímense, como yo tengo que empezar a primero a mirarlo desde mi casa, desde mi esposo, con la persona que duerme a mi lado, ¿cierto? Con la persona que casi 24 horas al día estoy y con la persona que llevo bastantes años. Entonces, si esto yo no lo pongo desde por obra, desde mi hogar, desde mi casa, pues entonces sería, perdón la palabra, hipócrita cuando yo quiero hacer esto en otras personas y no lo estoy haciendo desde mi casa. ¿Por qué? Porque delante del Padre eso no está bien. Porque lo primero que el Padre nos va a exigir a nosotros es el matrimonio, el hogar, el primer lugar o el primer ministerio, el primer ministerio que Dios estableció en medio de nuestra vida, y es el hogar y el matrimonio. Si nuestro hogar y nuestro matrimonio va bien, está bien, estamos poniendo por obra la palabra a través de nuestra relación diaria, entonces tenemos la autoridad de parte del Eterno y tenemos la transparencia para los hombres de poderles nosotros enseñar y decir, esto es así, esto es así, esto es así. Y nosotros no tenemos que temer nada, porque lo que estamos transmitiendo lo estamos viviendo desde la casa. Entonces, cuando el Padre nos dice, anímense, como yo estoy animando a mi esposo o a mi esposa, o como digo mi esposo, o me lo estoy llevando encima, o lo estoy atacando todo el tiempo. Edifíquense. Cómo yo me estoy edificando, cómo yo estoy edificando a mi esposo para que él crezca, para que él se levante, para que ella se levante o para que él crezca. Eso es un deber de cada uno de nosotros porque nos lo dice la Escritura.
Con respecto de qué otros puntos o qué daña la relación en medio del matrimonio creyente, y vamos al segundo punto que se llama egocentrismo. Solamente estar pensando en mi beneficio, en mi bienestar, y no me interesa el bienestar de mi esposo. Esto hace que haya falta de humildad y falta de compasión. Cuando yo solamente pienso en mí, ¿cierto? No va a existir la humildad, no va a existir la compasión, ni mucho menos usted le va a decir al Padre, yo siento amor, compasión y misericordia por las almas, pero no lo estás haciendo desde con la persona que convives todos los días. ¿Sabes qué pasa ahí? Que hay veces a la pareja se le olvida de que la pareja también es un alma. Y que tienes que empezar a verlo como lo estábamos hablando en el primer punto, de verlo como Dios lo ve y como Dios lo ama. Si hacemos a un lado la relación de matrimonio, ¿sí? Hagámosla a un lado, quitemos la relación de matrimonio y ahora ve a tu esposa o tu esposa que te vea a ti como un alma. ¿Qué pensaría tu esposa de verte a ti como un alma? ¿Qué pensaríamos en ese momento? Pues lo mismo que piensa Yahweh hacia las almas, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa a Yahweh? Que las almas sean salvas, Sí. ¿cierto? Pero yo me estoy yendo en contra de esa persona que está a mi lado. Estoy yéndome encima de esta persona que está a mi lado. Entonces, ¿cuál es la misericordia que tú estás mostrando de lo que Dios te ha enseñado en el transcurrir o en la trayectoria como creyente? Porque es fácil hablar muchas cosas a la ligera, es fácil herir, pero no te estás dando de cuenta de que estás hiriendo es un alma, y un alma que le pertenece al Eterno. Es más, a través de las palabras ofensivas, tú puedes hacer que tu pareja se extravíe totalmente del camino con Dios. Y ahí, ¿quién tiene que dar de cuentas? El esposo o la esposa, el que hirió o el que no lo trató como un alma, como realmente se deben tratar las almas. Entonces, en una relación tiene que haber humildad y compasión. Frutos del Ruach HaKodesh. Son frutos del Ruach HaKodesh. Bueno, eso es otra cosa. Si el Ruach HaKodesh está en tu vida, tú tienes que andar o actuar conforme a los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, si está pasando estas cosas en tu hogar, detente un momento y ponte a pensar, venga, ¿por qué me está pasando esto? Porque se supone que si está el Ruach HaKodesh no tiene por qué estar pasando esto. No tiene por qué haber comparación, no tengo por qué mirar que sea perfecto, no tengo por qué mirar los defectos, las debilidades, falta de humildad, falta de compasión. ¿Qué pasó ahí? Detengámonos un momento en medio de nuestro diario vivir, en medio de nuestro afán, y digamos, espera un momento. Si Dios me ha puesto esta esposa maravillosa al lado mío, es por algo, ¿no? No es porque Él se le antojó, es por algo. Entonces, aprendámonos a edificar los unos a los otros, como dice la palabra en Primera de Juan. Y en este punto del egocentrismo vamos a ver un texto en la palabra, y está en 1 Corintios 10:24, dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Estoy buscando el interés mío o estoy buscando que mi esposo sea feliz? ¿Estoy buscando mi felicidad o estoy buscando la felicidad de mi esposo? Es totalmente diferente. Y cuando yo busco el beneficio y la felicidad de mi esposo, algo pasa y es que eso se me devuelve. Quiere decir que si él es feliz, yo también voy a ser feliz. Si yo soy feliz, mi esposo va a ser feliz. Entonces, la misma palabra nos responde. Yo creo que, mira, uno de los puntos más importantes en los que Yeshua nos enseñó a través de su escritura y a través de todo lo que él tuvo que pasar, fue que primero Él mostró el amor por nosotros. Y el amor por nosotros, Él lo hacía feliz. O eso es lo que hace feliz al Eterno, verlos felices a nosotros. Entonces, eso mismo nosotros debemos transmitirlos hacia nuestra pareja, que es lo que quería decir mi esposo ahorita. Si yo hago feliz a mi pareja, eso causa felicidad a mí. O sea, la felicidad la causa en ella y esa misma felicidad Claro, porque rebota hacia mí. Porque vamos a estar bien en medio de nuestro hogar. ¿Y de dónde viene? O sea, de dónde se transfiere para que usted le entregue a otras personas, desde dónde empieza a crecer o a llenarse usted desde su hogar.
Si en su hogar hay discordias, peleas, contiendas, discusiones, ni se toleran, ni se hablan, ni se consienten, ni muchas de estas cosas, pues eso mismo usted afuera va a transmitir. Entonces, ni va a hacer la obra del Eterno, ni está haciendo lo que el Padre le ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque no hay una restauración plena desde su hogar y desde su casa. Dice en 1 de Pedro 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor. Dice, ¿cómo toca hacerlo? Practicarlo. ¿Por qué? Porque el amor no se puede enfriar, ¿sí? El amor no se puede estancar. Dice que hay que practicarlo. Es como cuando usted hace un arte y si no lo hace constantemente, no se va a perfeccionar en ese arte. Entonces, lo mismo en un deporte. Si usted no es constante en ese deporte, pues nunca va a poder lograr las metas que usted anhela y que usted desea. Lo mismo pasa aquí con respecto del amor y el amor entre parejas. Si usted no practica todos los días en la cuestión de hacer crecer su amor, hacer crecer el amor de su casa, hacer crecer el amor en su pareja, pues tarde o temprano va a traer un estancamiento. Y el estancamiento hace que empiecen a vivir una rutina y que empiecen ya a dejar muchas cosas que antes las hacían, pero ahora empezó un estancamiento. Ya me acostumbré a él, ya me acostumbré a ella, ¿sí? Y ya se acabaron las palabras de amor, se acabaron los detalles de amor, se acabaron las salidas de amor, se acabaron los tiempos hermosos de amor. ¿Por qué? Porque usted se le olvidó practicar el amor, como dice la Escritura. Sean compasivos y humildes. ¿Para qué? Para que ese amor cada día vaya creciendo. Pero yo lo voy a leer más adelante y dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Eso sí que pasa mucho en medio de los matrimonios, ¿cierto? Usted me dijo esto y yo le contesto con doble. Usted me da doble y yo le contesto triple. Y así. Entonces dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición. Si yo entrego bendición, mis hijos son bendecidos, mi hogar es bendecido, mi ministerio es bendecido, la quejilá es bendecida. Entonces, ¿desde dónde empieza? Desde el hogar. Pues Yahweh los ha llamado a recibir bendición, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. ¿Ha caído de pronto usted en eso? De hablar mal de su esposo, de hablar mal de la esposa, de hablar mal de su matrimonio, ¿sí? Y dice, o de decir mentiras, de exagerar, ay, es que él es así, cuando de pronto no lo es. O usted lo está viendo de una manera totalmente diferente que no lo es. ¿Y quién queda mal? Usted está haciendo quedar mal a su esposo, está haciendo quedar mal a su esposa, y de ahí está haciendo quedar mal todo su hogar y está haciendo quedar mal todo su ministerio. Entonces, por eso quería extenderles un poquito más de 1 de Pedro 3. Mira que aquí hay un punto que hay una excusa que sacan muchos, ¿saben? Y esa excusa va muy relacionada con el tema de que es que lo que pasa es que a mí en mi casa no me enseñaron a amar. Y eso yo creo que hay que hacer un alto también en ese punto. Dije, pero qué pena, porque es que independientemente si en tu casa no te enseñaron a amar, Dios sí te está enseñando a amar a través de su palabra. Y a través de sus actos de bondad y misericordia. Exacto. Entonces, nada más cuando yo creo que este texto lo conocen muchos, cuando en 1 Corintios 13 nos habla del amor, que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo que contiene el amor, verdaderamente la palabra nos enseña a amar. Entonces no saquemos una excusa, es algo muy de lo profundo de mi alma que no me permite amar. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Por eso les digo, en este tiempo es un tiempo como para decir, voy a hacer un alto y voy a examinar mi vida y voy a decir, ¿por qué me cuesta amar? ¿De qué es lo que hay en lo profundo de mi alma, de mi corazón adentro, por allá arraigado, que no me permite amar? Si Dios te enseñaba a amar. O sea, no hay excusas. Para amar no hay excusas. Eso es la verdad. O sea, para amar y yo para entregar amor, no hay excusas, porque Yeshua es la muestra de amor más grande que pueda haber. Entonces,
estamos hablando es a parejas creyentes. Estamos hablando a parejas que no conocen o no tienen una trayectoria con Dios. Pero si tú también no eres creyente y si has recibido este mensaje, pues empieza a ejecutarlo. Y empieza, y verás que Dios te va a empezar a dar esas pruebas de amor de Él sobre mi vida. Yo creo que el hecho de yo estar acá es la prueba más grande de amor también que Él ha tenido hacia mí. El hecho de yo estar acá, de estar en este lugar, el hecho del Padre darme la oportunidad de poder seguir su caminar. Yo creo que esa es una de las muestras más grandes de amor. El de tener una esposa, una pareja de equipo. Y el tener unas hijas en las cuales le estamos transmitiendo todo lo que el Padre ha hecho en nosotros. Entonces, ¿hay amor en la Escritura? Claro, demasiado amor. Y más cuando tú realmente has entendido el amor y has permitido que ese amor llene completamente tu vida. Pero si no has permitido o no has conocido realmente a Yeshua, puedes estar llevando años, pero no has conocido, no has tenido un encuentro con Yeshua, pues es difícil para ti decir, es que me cuesta, amar, es que me cuesta entenderlo, es que me cuesta. ¿Pero por qué te cuesta? Porque no has tenido un encuentro real y genuino con el Padre, que es el que Él te enseña o nos enseña realmente ese verdadero amor que viene a través de Él. Vamos a ir a otro punto, y es que daña la relación, pero lo que el Padre primero está mostrando en este programa es que qué falencias hay, ¿sí? ¿Qué está dañando tu hogar? ¿Qué está afectando tu matrimonio? ¿Para qué? Para que entre los dos se pongan a meditar, como nosotros antes de este programa nos pusimos a meditar estos puntos. Bueno, esto pasa en ti, esto pasa, esto ha cambiado, esto no ha cambiado. Bueno, ¿sí? Empezamos a ver una evaluación, y eso es lo que queremos enseñarles a ustedes, que se sienten los dos y hagan una evaluación y mirar si esto realmente está pasando en su casa, en su matrimonio, en su hogar, y por eso es que usted no es feliz o no puede estar contento y agradecido con el Padre, con ese hogar o con esa esposa o ese esposo que el Padre le dio. El tercer punto que daña la relación es llevar las cargas. Vamos a ir a la Escritura y dice en Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la Torá de Yeshua. Entonces el Padre dice, ayúdense el uno hacia el otro. Cargas en donde nosotros debemos aprender a ayudarnos el uno hacia el otro en la parte primero familiar, como lo es el hogar, ¿cierto? Con los hijos, con la casa, con el trabajo, con los quehaceres. Tenemos nosotros que ser, alguna palabra que dijo mi esposo, equipo. Dios nos puso a nosotros como un equipo. Y si yo solamente le entrego las cargas a mi esposo, en el caso laborales, entonces él va a estar totalmente muy ocupado en esa situación. Pero si quizás yo sea un complemento para la vida de él, en esa área él se va a alivianar. Ahora, nosotros tenemos 3 hijas, gracias al Eterno que nos ha bendecido. ¿Y cómo nosotros podemos ayudarnos? ¿Cómo nos ayudamos el uno hacia el otro con cada una de las niñas? Todas están en diferentes etapas, pero él tiene tiempos con la niña de 14 años, tiene tiempos con la de 7 años, tiene tiempos con la de 2 años y medio. Y es algo que alivia mis cargas, ¿cierto? De pronto yo tengo que ir a hacer una diligencia o tengo que ir a hacer algo y él se queda con las niñas. O yo me quedo con las niñas cuando él tiene que hacer alguna diligencia. Entonces, eso es aprender a llevarnos las cargas del uno hacia el otro. De pronto usted está diciendo, bueno, eso lo estoy haciendo bien. Los quehaceres, de pronto la esposa hace todo y el esposo no hace nada. O entre los dos se van ayudando. El Padre que necesita ver en nosotros que haya una ayuda del uno hacia el otro, porque él se va a cansar, yo me voy a cansar. Pero si él me ayuda, me fortalece, me levanta, y me ayuda a alivianar las cargas, pues eso va a hacer que nuestra relación mantenga la armonía y en la plenitud del Eterno. Mira que ahí abarca, en ese tema de llevar las cargas, cuando nosotros tenemos hijos, afecta mucho la parte emocional de ellos, ¿saben?
si nosotros como pareja no podemos o no somos capaces de poder alivianarnos las cargas los unos con los otros, pues se van a crear como unos ciertos vacíos en nuestros hijos y van a ver un estilo de vida como lo que pasaba en la antigua. Antiguamente los hombres eran como muy machistas, ¿sí? Y que era solo la mujer en la casa y ya, punto, no se diga más. El hombre sale a trabajar, la mujer se queda en la casa con sus quehaceres. Y cuando yo llego a la casa como hombre, entonces tiene que atenderme, porque yo estoy trabajando afuera y cuando llego, entonces en estos tiempos, no, nosotros somos un equipo. Nosotros somos en los cuales, si yo salí a trabajar y yo llego a la casa, pues le digo a mi esposa, ¿en qué te puedo ayudar? Lo otro, el compartir los tiempos con los hijos. Cuando nosotros no compartimos tiempos con los hijos porque el trabajo me quita todo el tiempo, o cuando los quehaceres me quitan todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que va a crear un vacío emocionalmente en ellos. Algo que yo como padre tengo que llenar y algo como mi esposa como madre tiene que llenar. Entonces, tiempos como ¿qué? Como de los juegos, de enseñar, de compartir. Todas esas cosas son necesarias y más en nosotros y más que con nuestro hogar, que tenemos 3 hijas. Entonces, si yo no tomo la posición de varón en mi casa, hacia mis hijas, ellas van a crecer con vacíos emocionales. Y entonces van a buscar esos vacíos en personas o en hombres más adelante. ¿Cómo queremos nosotros que nuestros hijos tengan un comportamiento adecuado si nosotros no le estamos dando ese ejemplo en el hogar? Entonces, cuando hay esas cargas, o le dejo solo las cargas a mi esposa o solo las cargas para mí, entonces tengamos mucho cuidado. Aprendamos a ser equipo. Aprendamos a alivianar las cargas del uno. Que si yo veo a mi esposa cansada, ¿qué hago? Pues la levanto, le ayudo. Pero si ella me ve cansado a mí, ¿qué hace ella? Pues me ayuda. No le va a decir, venga, párese que le faltó. Antes se va es como encima y a crear como esa discordia y contienda. Entonces, eso no está bien. Examinémonos qué es lo que nosotros estamos haciendo. A nosotros no nos quita nada si nosotros no ayudamos, si nosotros no colaboramos. Y ellas exactamente en lo mismo. Ahora, hay otro punto y otra mentalidad que puede haber en esto. Yo trabajo y lo que yo me gano es mío. Y ella trabaja y lo que ella se gana es de ella. ¿Eso es un equipo? No. Ok. Que todo va para el mismo bolsillo, por así llamarlo, para el mismo maletica. Entonces, tengamos cuidado con el egocentrismo. Otro punto Y las cargas. de llevar las cargas también lo tenemos que ver en la parte ministerial. Ese es otro punto que tenemos que tenerlo porque hay un ámbito familiar y hogar y hay un ámbito ministerial. Y esos puntos también necesitan un equilibrio, porque si no se mantiene ese equilibrio, pues también se van a cometer muchos errores. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque quizás usted ahorita tiene un ministerio, ¿sí? El Padre le entregó, le confió en usted en llevar un pueblo y está trabajando con su esposo y con su esposa. Los dos tienen que sacar adelante, ¿sí? No es solamente la esposa la que hace absolutamente todo y el esposo solamente coge y hace el 10% y la esposa hace el 90%. Y eso trae aflicción en medio del matrimonio. Eso trae discordias en medio del matrimonio, porque está viendo como que, oiga, yo sí quiero crecer, yo sí quiero avanzar, yo sí anhelo muchas cosas, oiga, ¿usted por qué no? Eso va a traer tarde o temprano contiendas y va a empezar a dañar el hogar. Por eso nosotros tenemos que empezar a revisarnos desde ahorita. Bueno, amor, mi amor, como usted le diga a su esposa o a su esposo, ven, ¿cómo nosotros estamos trabajando ministerialmente? Estamos los dos trabajando en equipo, tienes muchas cargas, ven cómo nos organizamos los dos, que esta área, estos puntos hago yo, estos puntos haces tú, yo hago esto, tú haces lo otro, y los dos van creciendo. Pero si yo dejo que solamente él crezca, ¿y dónde estoy yo? ¿Sí? Y si solamente yo crezco, entonces estoy pasando por alto el orden divino del Eterno también. Entonces, acá hay un punto de que los dos tienen que evaluarse.
de los dos tienen que tienen que reconocer que usted no ha hecho un buen trabajo. De pronto usted, esposo, no ha hecho un buen trabajo ministerial y le ha dejado todas las cargas a su esposa, ha estancado el llamado de su esposa, ¿sí? O al contrario, usted, esposa, se ha encargado de estancar el llamado de su esposo. Entonces, ¿cómo va a avanzar o cómo ustedes le van a entregar algo a un pueblo, a las personas que están a su lado, si esto está dañando y afectando la relación? Entonces, vamos a ir a otro versículo para agregar a todo lo que estamos hablando. Dice en Romanos 15:2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Y en esta área también, que estamos hablando con respecto de las cargas, entonces cada vez que nosotros tomamos un equilibrio, que es lo que quiere el Padre en medio de nuestras vidas, estoy llevándole a hacer el bien o beneficiando a mi esposo y beneficiando a la esposa para edificación del uno y del otro. ¿Qué más dice? No, estaba mirando otro texto. Entonces vamos a entrar al siguiente punto, ya para culminar este tiempo de reflexión, porque más que un estudio profundo es analizarnos nuestra vida diaria. Y ahora, ya para también en lo último que queremos enseñarles lo que el Padre nos ha enseñado a nosotros para restaurar esas relaciones, para ayudarnos el uno hacia el otro, para amarnos cada día más, para que el amor no se enfríe, sino que el amor cada día arda más, porque eso hace que nuestros hijos también sean felices y poder cumplir lo que el Padre nos está demandando. Es que estaba recordando un punto en el cual Josué, esa instrucción que le daba el Eterno, decía era: esfuérzate y sé valiente. Todo esto que estamos mirando hoy requiere un esfuerzo, y un esfuerzo personal, ¿sí? Porque si a mí me cuesta, yo tengo que hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? ¿Para qué tú creerías que se necesita ese esfuerzo? Esfuerzo para reconocer, para dejarme guiar, ¿sí? Para dejar muchas cosas que me impiden el crecer, ¿sí? Esforzarme para cambiar, porque si yo veo que eso le está afectando a mi esposo, por ejemplo, no quiere ser que sea este caso, pero por ejemplo, yo soy una mujer floja, perezosa, que no me gusta ser diligente, que no me gusta mantener en orden mi casa. ¿Le afecta a mi esposo? Le afecta a mi esposo, claro. Entonces, si él me dice: oye, amor, mira, es que la verdad tú eres una mujer perezosa, floja, que no te gusta hacer las cosas con diligencia, con excelencia, eres indisciplinada. Y cuando yo permito, o cuando yo soy orgulloso o orgullosa, entonces digo: ay, usted solamente me mira mis defectos, ay, no, yo no soy así, ¿sí? Pero eso es lo que necesito yo, esforzarme y reconocer, esforzarme ¿para qué? Para cambiar lo que le disgusta a mi esposo. Si acá me está diciendo: agrádense el uno hacia el otro, pues si a mi esposo le agrada que yo sea una mujer como Proverbios 31, que eso es lo que le agrada a todo esposo, entonces pues yo me voy a esforzar para ser una mujer así, yo me voy a esforzar para ser una mujer más diligente, yo me voy a esforzar para ser una mujer más amorosa. Por ejemplo, el caso de que a mí me cueste consentirlo, amarlo, apapacharlo, ¿sí? Si a mi esposo eso lo hace feliz, porque yo no me esfuerzo para cambiar eso. Aquí hay un punto, y yo quiero que, mire, si ustedes son una pareja de creyentes, si ustedes están casados, van a hacer el siguiente ejercicio que les quiero transmitir hoy. Y es el de que si yo hablo o le digo algo a mi esposo o a mi esposa, dígale: ven, te lo quiero decir, algo que yo he visto en tu vida. Y es que tú eres egocéntrica. Tú buscas tu propio beneficio. Si tú lo has visto en ella, bueno, según lo que hemos tratado hoy, si hay algo en esa persona, díselo. Y vas a ver la reacción de esa persona. ¿Cuál va a ser la reacción de tu esposo o de tu esposa en ese momento? ¿Cómo crees que reaccionaría esa persona? Pues el primer impacto que hace una persona cuando les dicen y lo confrontan con la verdad es ponerse bravo, ¿sí?
Así usted sea el mascador, sean muchas cosas. ¿Por qué? Porque le está diciendo, oiga, mire, la verdad usted es floja y perezosa, o usted es indisciplinado y esto. Entonces lo primero que va a reaccionar es que, ¿usted por qué me está diciendo eso? Sí, me estás ofendiendo. No me gusta lo que me estás diciendo. No, mira que ahí en ese punto, sí, pero usted es tal y tal cosa también. Se defiende. Se defiende. Entonces no, acá el punto es que estamos hablando con personas creyentes. Así es. Esto es para personas que son y que ya están guiadas bajo la Torá, bajo la palabra de Dios. Y ese punto es el que debemos de aprender. Si mi esposa me está diciendo algo a mí, aprende a escuchar y examínate. Y mira, a ver, de pronto lo que pasa es que si la esposa o si la pareja te está diciendo algo, es porque hay algo en tu vida. No es porque te quiera amargar, no es porque te quiera sacar la piedra, sino que simplemente te quiere ayudar. Te quiere ayudar a superar algo que de pronto te hace falta cambiar. ¿Por qué nos cuesta tanto tomarlo de esa forma? Pero lo que nosotros hacemos es responder con otra piedra en la mano. Entonces, las cosas deben de ser, se supone que tu esposa es creyente, ¿cierto? Y si una creyente está guiada bajo el poder del Ruach HaKodesh, pues te está diciendo a ti o te está mirando en ti algo que tú no puedes ver, algo que tú tienes aferrado muy internamente. Y eso es lo que tienes que aprender ¿a qué? A escuchar. Aprendamos a escuchar a nuestra pareja, que ellos no quieren hacernos la vida imposible. Ellos quieren ver cambios en medio de nosotros. Claro. Y así mismo cuando tú tengas que decirle algo, ven, amor, lo que pasa es que he visto en ti esto y esto y esto. Examínate, pídele dirección al Eterno y no te demores en cambiar. Sencillo. ¿Sí ven? Y también va en la forma de decirlo, ¿no? Sí, claro, o sea, es que eso va de mucha sabiduría, porque eso es lo que para nosotros aprender a restaurar la relación en medio del matrimonio, pues tiene que primero entrar en un reconocimiento, ¿sí? En evaluarme, en mirar muchas cosas que de pronto yo estoy fallando, no mirar solamente a mi esposo, sino mirarme. En mi caso, mirarme como esposa y mirar si estoy fallando en esto, o me falta más, o de pronto no lo volví a hacer, o de pronto no he querido cambiarlo. Bueno, examínate y como dijo mi esposo, no tardes en cambiar, no tardes en poner por obra lo que tú ya sabes que tienes que cambiar, ¿sí? Porque si no estaríamos cayendo en ser rebeldes, en que Dios ya me ha dicho a través de mi esposo tantas y tantas y tantas veces, y yo no he querido cambiar ni reconocer. Entonces... Ven, ahí quiero hablar algo que estábamos dialogando nosotros en el momento de que estamos haciendo el desarrollo de esta enseñanza. Y es de que, ¿qué pasaría? Y escuchen esto, ¿qué pasaría si en algún momento cualquiera de los dos tiene que irse a hacer la voluntad de Dios y tienes que estar un mes por fuera de la casa? Ese es un punto que tenemos que analizar mucho. Va a tener que estar tu esposo o tu esposa va a tener que estar un mes por fuera de la casa. Pero ¿qué pasa si la esposa le dice y le empieza a manipular desde este punto, o el esposo empieza a manipular desde este punto que les voy a decir? Ven, es que me dejaste solo, y es que Dios dice que somos una sola carne y que tú tienes que estar conmigo. ¿Tú qué crees que empieza a generar eso en la otra persona, en la persona que está lejos? Pueden ocurrir dos cosas. Si la persona es muy débil sentimentalmente, pues va a decir, oiga, sí, culpabilidad. Yo me siento culpable porque es que me fui, estoy por fuera un mes y la dejé sola a ella. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, entonces tú las dejaste sola. Entonces tengamos mucho cuidado con las palabras. Por eso hablamos antes con la palabra, con la lengua. Porque la lengua se puede utilizar como para bendecir, como también para manipular de una forma que, ya sabes, o sea, es que eso es tan común verlo también en muchas personas que se dejan llevar por esas manipulaciones porque como ya conocen muy bien las debilidades de la pareja, entonces empiezan a manipular por el área de ¿qué? Pues de que le ve la debilidad. Entonces, por eso en el matrimonio como creyentes se deben de fortalecer todas estas áreas. Se deben de fortalecer, bueno, tú te tienes que ir, ok, perfecto, no te preocupes, yo me hago cargo, ¿cierto?
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué has podido? ¿Qué el Padre te ha permitido poder ver en el medio de que tú estás afuera? En lo que Él te ha enviado. Me alegra mucho lo que tú estás haciendo. Son palabras diferentes, que si no es que me dejó sola, me dejó solo, ya nadie me quiere, ya nadie me ama. Son todas esas cosas y todas esas palabras que pueden afectar mucho la estabilidad emocional de la otra persona. El último punto que vamos a ver son los extremos. ¿Cómo así? En los extremos, como por ejemplo, solo enfocarse en el ministerio, solo enfocarse en la familia, solo enfocarse en el pueblo o solo enfocarse en el trabajo. Es algo que daña la relación. El Padre dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo, ¿cierto? Pero cuando yo solamente me enfoco en una sola cosa, ¿cierto? No llevo un equilibrio, porque todas estas áreas, ministerial, familiar, con las almas y el trabajo, son importantísimas, son importantes. Pero cuando yo las manejo en un equilibrio, en el equilibrio que el Padre quiere que yo haga, pues entonces yo le voy a dar el orden y la prioridad y le voy a dar los tiempos que se requieren. Porque ¿qué pasaría si yo solamente me meto en el ministerio y descuido mi familia? ¿Qué pasaría si yo solamente me metiera solamente en la obra del Eterno, ¿sí? Pero descuido la relación con mi esposo, descuido la relación con mis hijas, descuido los tiempos con ellos, descuido muchas cosas de mi hogar? Entonces estoy fallando y eso va a crear contiendas, porque ahí sí hay una justificación de, venga, ahora sí, venga, usted dejó a un lado lo que no podía haber dejado, descuidó, por ejemplo, el orden con sus hijas, o descuidó el tiempo a solas con su esposa, ¿sí? Descuidó su relación sexual, por ejemplo, descuidó sus tiempos en compartir con ella, ¿sí? Porque es que acá estamos mirando las falencias, pero ¿a dónde tenemos que volver para restaurarlas? Si usted ha dejado esto, pues reconozca, cambie y vuelva nuevamente a retomar estos espacios que son muy importantes. Ahora, si usted se mete solamente con su familia, ¿sí? Solamente es que mi esposo, mi esposito, mi esposita, mis hijitos, no, es que yo no los puedo dejar, no, es que si yo no les dedico un poquito más de tiempo, no. Si yo los dejo solitos, pobrecitos. Si yo dejo solito a mi esposo, pobrecito, de pronto vamos a pelear. No, porque es que usted también tiene responsabilidades con la obra, con el pueblo lo necesita, las almas lo necesitan. Entonces usted tampoco se puede enfocar en la familia, y queremos tratar un punto acá, una pregunta. ¿Qué tanto influye su familia en su hogar? ¿Para qué? Porque eso es algo que daña totalmente la relación en los matrimonios creyentes. Cuando usted no es sabio, no es sabia y no le ha dado el orden que tiene que ser en medio de su hogar y su matrimonio, y usted permite que hayan influencias negativas, tóxicas, en su matrimonio, en su hogar, eso hace que usted se desestabilice totalmente en medio de todo lo que quiere con el Eterno. Y tarde o temprano va a haber separaciones, tarde o temprano usted va a renunciar al ministerio, tarde o temprano usted se va a apartar del camino de Dios. ¿Por qué? Por no ser sabio y permitir cosas que están afectando su familia, su hogar, y es el caso de su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus primos. Yo no sé usted qué de pronto ha permitido en su casa. Mire que aquí hay un punto en esto y eso es algo que y el Padre lo estableció en su escritura, ¿no? Dejar a padre y madre, o sea, dejarlo de separarse de ellos porque tú ya has conformado un hogar, ¿sí? Junto con tu esposa, y si hay hijos, pues con tus hijos. Y empiezan a ser ese hogar empieza a ser diferente de lo que fueron sus padres. Entonces, es el darle la prioridad o darle lo principal o darle el orden que se tiene que dar a nuestro hogar, ¿sí? Pero muchas veces descuidamos nuestro hogar por nuestra familia, ¿sí? Como le decía mi esposa, es diferente hogar que familia. Familia son padres, madres, abuelos, tíos, primos, de ahí para allá. Mi hogar está constituido por mi esposa, mi vida y mis hijas. Ese es mi hogar. Esa es la prioridad que Dios me ha puesto.
Por eso dice que es el primer ministerio que Él nos ha entregado, mi hogar. Entonces, si yo permito que mi familia influya en mi hogar, ¿qué está pasando? Le estoy quitando como el conducto regular a Dios a través de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de nuestro hogar con nuestra familia. No quiero decir que dejemos a nuestra familia a un lado, no. Lo que quiero es decir que la prioridad es mi hogar. Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que empezar a tratar en medio de la pareja como creyentes, porque precisamente, ¿qué pasaría? Y es que puede ser algo chistoso lo que les voy a decir, pero tiene mucha coherencia con lo que puede pasar. Si yo permito que mi familia entre, o que esté encima de mi hogar en todo momento, en algún momento de pronto nosotros vamos a tener un roce. Mi esposa, ¿a dónde sacó la primera persona que va a buscar? ¿O a quién va a buscar? ¿O yo a quién soy el que va primero al que voy a buscar? Pues a mi papá o a mi mamá. Y pues mi papá y mi mamá me van a hallar la razón así yo no la tenga. Entonces ellos se van a ir en contra de ella. Entonces, ¿sí ve? O sea, todo esto influye muchísimo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, por eso dice, ustedes son un hogar, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a manejar su hogar solos. Aprendan a edificarse los unos a los otros. Se están aprendiendo en un proceso de edificación, un proceso en el cual ustedes se están aprendiendo a conocer cómo es el uno y cómo es el otro. O es que ustedes ya se conocen perfectamente. Si es una pareja recién casada. No, con el tiempo se va empezando a aprender a conocer y amar. Entonces, en este punto de algo que daña la relación como los extremos, entonces ahora también solamente el pueblo, tampoco, porque se necesita un espacio para uno mismo y también para el hogar y el matrimonio. Y tampoco el trabajo, porque no es que yo tengo que proveer, es que si no traigo para la casa, entonces está descuidando su familia, está descuidando su matrimonio, está descuidando su relación con Dios, está descuidando el ministerio que Dios le ha dado. Entonces, después usted se está quejando, señor o señora, se está quejando de que ¿por qué nuestro hogar no funciona? Porque le has dedicado todo el tiempo al trabajo y has descuidado tu hogar, tu matrimonio, la relación con tu esposa, el diálogo. Ahora, de acuerdo a todo esto que hemos hablado, ¿cómo empezamos nosotros a restaurar? Cuando reconocemos, cuando los dos tenemos por prioridad que la intimidad con el Eterno. Eso hace que el Padre me ayude en mi debilidad y se haga fuerte en medio de mi vida. ¿Para qué? Para yo aprender cada día a cambiar, a hacer crecer, como decía aquí la palabra, a practicar constantemente el amor que viene del Eterno en medio de mi hogar. Aún también todo esto lo que va a unir nuestra vida, la relación con el Eterno, el caminar juntos en la obra del Padre, el amar como Él es, como es Él, como es ella, y todas estas cosas los puntos que hablamos, también tiene que tener con el verso primero que les hablé, sobre que el amor no solamente es de palabra, sino que se demuestra con hechos, con acciones de cambio también, y también con tiempos especiales. Y eso es lo que el Padre en medio de nuestra relación con mi esposo, ya vamos a cumplir 16 años juntos, y el Padre en medio de ese caminar nos ha enseñado muchas cosas, nos ha hecho cambiar muchas cosas, nos ha ayudado en medio de nuestras debilidades, hemos puesto por obra aquellas cosas que nos costaba o que no lo habíamos comprendido, pero el Padre nos estaba llevando a eso. Pero también hay tiempos en los cuales nosotros necesitamos estar juntos, ¿cierto? No solamente en medio de una relación sexual, sino tiempos juntos como hablar juntos, caminar juntos, hacer deporte juntos, ir a comer juntos, sin hijos, ¿sí? Por favor, porque es que si no, entonces es que los niños, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Y dónde dejamos las niñas? No, yo sé que Dios colocará personas a su lado para cuidarlos y para estar pendientes. Entonces, pero todas estas cosas no se pueden perder, no se pueden dañar, pero primero es una examinación.
Primero es revisar cómo está su matrimonio, cómo está su hogar, no caer en una rutina, no caer en los extremos. Los extremos son peligrosísimos porque hace que dañe totalmente o el ministerio, o la obra, o todo, o su casa, o su familia, o sus hijos. ¿Por qué? Porque se cambian las prioridades o se colocan otras cosas cuando Dios necesita que haya un equilibrio en cada uno de nosotros. Yo creo que lo principal en todo esto es hallar el equilibrio, lo que tú acabas de decir. Ese equilibrio que necesitamos todos para hacer lo que dice Eclesiastés 3, que es lo que tú dices, que hay tiempo también para todo. Hay tiempo en esta vida, hay tiempo para absolutamente todo. Entonces, aprovechemos el ministerio. Si yo enfoco toda mi vida en el ministerio y los ministerios y ya, eso va a traer amargura para ti porque ya no vas a poder compartir con la persona que está a tu lado. Pero si tú te enfocas solo en tu esposo, pues también vas a llegar a caer también como de pronto en frustraciones, en amarguras también por no poder cumplir el propósito de Dios. Y si enfoco toda mi vida también en mi familia, pues, o en el trabajo, pues ¿qué va a pasar? Que todo esto me va a traer también consecuencias en las otras áreas. Entonces aprendamos a actuar con sabiduría, aprendamos a tener ese equilibrio que necesitamos. Necesitas tiempo con el pueblo, sí, con mi familia, sí, con mi hogar, sí, con el trabajo, sí, y todo lo podemos hacer. Que no se convierta todo en algo cotidiano. Es que yo simplemente me levanto como un robot y hago esto, esto y esto y ya. No. Aprende a vivir, aprende a disfrutar. Disfruta de la persona que tú tienes a tu lado. Disfruta del pueblo que tienes a tu lado. Disfruta de tu trabajo. Disfruta de tu familia. Disfruta de tus hijos. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, vamos a ser felices. Así es. Bueno, les bendecimos en este día de hermoso día de Shabbat. Que el Padre les bendiga, que el Padre siga haciendo y perfeccionando esa obra, obrando en medio de su hogar, de su matrimonio. Que el Padre bendiga su ministerio, su matrimonio y lo que Dios ha establecido, porque si el Padre dio la oportunidad que ustedes estuvieran juntos, que fueran bendecidos por Él, que tuvieran un llamado, que estuvieran como uno solo, pues aprovechen eso. Agradezcan por lo que Dios les dio, agradezcan por tener un hogar. Muchos no lo tienen, muchas personas andan amargadas, solas, frustradas, pero usted tiene una familia, usted tiene un hogar, usted tiene un esposo. Aprovéchelo, ámelo constantemente, ámelo hasta el día que Dios ya se lo lleve, ámelo hasta el día que ya se lleve su esposa, porque nosotros no tenemos la vida ganada, ¿cierto? Sino que tarde o temprano el Padre en su tiempo, alguno de nosotros nos llevará. Pero mi mayor felicidad es que pude disfrutar todo el tiempo con Él, Él pudo disfrutar todo el tiempo conmigo, y eso fue muy maravilloso y muy especial, porque eso es lo que uno siempre va a recordar en la vida. Así que un abrazo para todos. Un abrazo para todos y que sigan conectados en este hermoso día de Shabbat, aquí en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Shalom, shalom.